Este discurso de Amós es uno de los mejores discursos que ha dado un ser humano en la historia, dicen los que trabajan el análisis del discurso, ¿ya? ¿Qué es lo que pretende trabajar Amós? Es lo que se conoce podría ser una manera de llamarlo, un quiasmo. Un quiasmo es algo en lo cual la persona que dice o que quiere decir algo empieza como a trabajar algunos aspectos como digamos, como yéndose por las ramas aparentemente, pero no lo está haciendo así, sino que lo que está haciendo es rodeando para llegar al punto central al cual quiere llegar, ¿ya? Y eso es lo que está haciendo Amós. Nos vamos a dar cuenta que Amós, recordemos que es un campesino. Amós es un campesino adinerado, pero es un campesino, ¿no? Pero aún así, aunque es un campesino que vive en el sur, ¿cierto? En Tecoa, ya dijimos que cerca a Jerusalén, una guarnición militar, tiene un conocimiento vasto, pero muy vasto de las políticas internacionales de su tiempo. Y conoce lo que está pasando no solamente en Israel y en Judá, sino que conoce todo lo que está pasando en los pueblos de alrededor. Y lo demuestra de esta manera. Démonos cuenta nosotros el movimiento que va a ser el mapa y el lugar donde está ubicado, el lugar donde está ubicado ese mensaje, ¿correcto? Que está dando. Empieza en el capítulo 1, versículo 3, hablando de quiénes, de Damasco. Y Damasco está, cuidado, en el límite nororiental de la tierra prometida. Recordemos que Israel, sí podemos ubicar a Israel donde está ahí, ¿cierto? Es decir, el mapa es Israel y los puntos que están alrededor son las ciudades o los países a los cuales les va a hablar Amós. Y vamos a ver cómo Amós va a rodear, porque él lo que quiere es llegar a decirle tanto a Israel como a Judá, lo que están haciendo es terrible. Y si Dios no perdonó a esas otras naciones, mucho menos a ustedes que son el pueblo escogido. Pero para hacer eso, entonces empieza a hablar de todos los pueblos que están alrededor. Cuando Israel se da cuenta de cómo Dios va a destruir a sus enemigos, todos estos juicios son oráculos de condenación. ¿Se acuerda que hay oráculos de salvación y oráculos de condenación, no? El oráculo de salvación es cuando el Señor le dice, por ejemplo, en este caso a Israel, yo te voy o sea, vas a llevar juicio, hay que castigarte porque no estás haciendo las cosas bien, pero yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar, levantaré el altar caído de David, etcétera. Eso es un oráculo de salvación. Pero hay otros que son oráculos de condenación y son aquellos en los cuales todo lo que se dice al sujeto que es objeto de ese oráculo, no hay absolutamente nada que pueda, digamos, rescatarse. Todo es malo y no hay ni siquiera la más mínima posibilidad de ser restaurados, ¿ya? Entonces, estos son oráculos de condenación. Vamos entonces con el primer país, que es Damasco. Mire, Damasco, reitero, está en el límite nororiental de la tierra prometida. ¿Y qué se le dice a Damasco? Entonces, ¿qué significa Damasco? Significa un lugar bien regado. Y le dice por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. Cuidado, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego a la casa de Azazel y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Damasco es la capital, la ciudad más antigua del mundo, que infortunadamente en este momento está en una guerra bastante tremenda, si nosotros recordamos, ¿se acuerdan? Y infortunadamente, digamos, la están pasando muy mal ahorita, pero es la ciudad más antigua del mundo, imagínense, desde cuando estamos en el siglo VIII y desde allá se está mencionando Damasco. Los 2 ríos de ellos, recordemos que son el famoso Habana y Farfar, según Segundo Reyes 5:12. Y ¿por qué fue tan importante Damasco? Porque estaba ubicada en 3 rutas de caravanas. Cuidado, ¿y qué pasa con eso? Recordemos que en ese momento no es que haya muchos caminos, no es que haya caminos por todo lado y que yo me quiero ir por acá o me quiero ir por allá, no. Obviamente, el país que tenía una ruta de caravana era un país que podía tener muchísimas posibilidades de intercambio comercial, ¿cierto? Y por lo tanto, buenos ingresos económicos. ¿Por qué pasaba eso? Porque lo de los peajes, los famosos peajes no es de ahorita.
Usted de Bogotá, de Cali a Bogotá, tiene que pagar más o menos unos 11 peajes. Es una cosa bárbara. Eh, y eso no es de ahora. Entonces, los que pasaban por esos caminos tenían que pagar peajes, ¿correcto? Y eso dejaba entonces una cantidad de dinero, aparte de los artículos que se comercializaban. Entonces, eso hace que si Damasco tiene 3 rutas de caravanas, pues obviamente es un país que tiene que ser, uh, digamos, por lo menos un movimiento muy importante económicamente. Esas 3 rutas de caravanas pasaron o continuaban hasta el Reino del Norte, hasta Israel. Pero esas rutas de caravanas no pasaban hacia el sur, ¿ya? ¿Por qué razón? Por la geografía del Reino del Sur comparada con la del Reino del Norte. La del Reino del Sur es demasiado montañosa, mientras que la del Reino del Norte tiene muchos lugares planos. Entonces eso hace que haya un centro comercial y religioso ahí en ese momento. ¿Listo? Ese nombre de Damasco aparece muy temprano también en inscripciones egipcias y en inscripciones asirias. Cuando David estaba de rey, recordemos que David fue una persona que conquistó muchísimo eh, varios lugares, y ahí entonces colocó una guarnición militar y también hizo a Damasco que fuera tributaria de Israel. Si alguien quiere leer un texto, eso está en 2 Samuel 8, del 5 al 6, y 1 Crónicas 18, 6. Este pueblo de Damasco, eh, por algún tiempo, digamos que a veces eran amigos de Israel y a veces no. Depende cómo estaban ellos y también cómo estaba Israel, ¿ya? Entonces, a veces hacían las paces con ellos, pero otros momentos es muy fácil verla peleando. ¿Quién fue Asael? Fue un oficial de un rey que se llamaba Ben-Hadad, que él gobernó en Siria, por allá precisamente en el siglo VIII. Y según el libro de Segundo de Reyes 8, del 7 al 15, y Primero de Reyes 19, 15, fue la persona que mató al rey, ¿cierto? Y cuando es rey empieza, como le comento, a atacar a Jorán, que es el hijo de Acab en el reino del norte, y bueno, peleó mucho, venció al ejército de Israel y lo redujo, como estoy diciendo ahí, a algo insignificante. Miren lo que dice Segundo de Reyes 13, del 1 al 3, del 7 al 22. Estas diapositivas se las voy a pasar. Eh, Les dejo los textos ahí para que si alguien quiere profundizar en el asunto, pueda hacerlo. ¿Listo? Muy bien. Ese fue el asunto contra Damasco. ¿Y cuál era digamos, el juicio? Prenderé fuego a la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré los moradores del valle de Abén y a los gobernadores de Bet-Edén. El valle de Abén y Bet-Edén son ciudades importantes de Damasco. Y Siria, realmente, Damasco es la capital, Siria es el país, ¿se acuerdan? Entonces, donde dice acá, versículo 5, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Ellos también sufrieron exilios, ¿ya? Recordemos que ¿quién lleva cautivo a Siria? Lleva cautivo a Siria, o sea, Asiria lleva cautivo a Siria en el 732. Fueron transportados efectivamente a Kir. ¿Listo? Muy bien. Miremos el otro aspecto. Si vemos lo que hizo el mapa, recordemos dónde estábamos. Vea, estábamos en la parte nororiental de Israel. Ahora, ¿para dónde se va el profeta? Se va para la parte suroccidental, de extremo a extremo, de extremo a extremo. Y aquí ahora empieza a trabajar con los eternos con los eternos enemigos de Israel, la Pentápolis Filistea. Fíjese, antes había hablado de Damasco y recordemos que fue lo que se dijo de Damasco, que tenían 3 rutas de caravanas. A ver, si Damasco no está, entonces ¿para quién van a ser esas rutas de caravanas? Pues obviamente Israel dice, uy, eso nos va a quedar a nosotros, vamos a ser felices comercializando. Y en la medida en que el profeta va mostrando su discurso, eso se va convirtiendo en un Pentecostés allá. La gente aplaude, la gente grita, están contentos de ver cómo Dios va a destruir a todos sus enemigos. Ahora viene para la Pentápolis Filistea. Una de esas ciudades es Gaza. Cuidado, Israel, recordemos que hasta la actualidad no ha podido conquistar lo que se llama como la Franja de Gaza.
¿ya? Mucho menos en la época del Antiguo Testamento. No pudieron conquistarla. ¿Qué es Gaza? Como le comento, Gaza obviamente era una de las ciudades de la Pentápolis Filistea. Ya le digo cuáles son las otras. Y obviamente está ubicada ahí en la costa de Palestina. Es decir, Israel no tenía costa porque la costa estaba ocupada por los de Gaza, por los filisteos. Claro, también es una muy importante ruta comercial porque obviamente forma parte de ese pasadizo natural que estamos hablando, que es lo que se conoce como la tierra de Canaán, o Palestina, o Israel, ¿cierto? Y recordemos que está ahí que es como un puerto en el mar Mediterráneo. Así es de que es una importante ruta comercial también. Bueno, aquí Josué 11:21 nos habla de que los anaseos fueron unas de los primeros habitantes. Y Sansón, se acuerda que la historia de Sansón está muy ligada a Gaza, ¿cierto? Según Jueces 16. Uh, los egipcios en alguna época la tomaron como posesión. Y Judá, bueno, la tomó después de varios intentos, supuestamente. Recordemos que había habido algunas tribus, la tribu de Dan también se le atribuyen ciudades, otras ciudades de la Pentápolis Filistea, pero no pudieron. Judá aparentemente la tomó después de varios intentos. Eso nos dice Josué 13:3, Jueces 1:8, 1:18. Y le digo que aparentemente porque es que no, al parecer, mucho de lo que se propone en el libro de Josué como conquista de la tierra y repartición de la misma se hace, pero en el mapa. Es decir, la conquista se hace en el mapa, pero en la vida real es un poco complejo ver que Israel realmente muchas de esas posesiones nunca las tuvo, sino que era el ideal, es decir, era el desafío, vayan y tómenlas, pero de ahí hacerlo un poco complicado. Y cuando Salomón, que recordemos que Salomón, digamos, si vamos a hablar de Israel en la época en que más tuvo, digamos, territorio anexado a Israel, fue en la época de Salomón, definitivamente. Y en ese momento, Gaza entonces también forma parte de ella. Eso está en Primero Reyes 4:24. Si quiere, por favor, leamos por lo menos ese texto. Primero Reyes 4:24, si alguien me ayuda, les agradezco. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tisa hasta Gaza, sobre todo los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos los lados alrededor. Ahí está hablando de Salomón. Esa ciudad de Gaza después la conquistó un señor que se llamaba Tiglat-Pileser III. Este señor en la Biblia también, bueno, el tercero en la Biblia no está, solamente en la Biblia le llama Tiglat-Pileser. Lo que pasa es que hubo varios reyes con ese nombre. En la Biblia a este rey también se le llama Pul y también se le llama Jareb. El nombre de Pul significa elefante y al parecer el hombre era muy grande y muy gordo y por eso le decían Pul, ¿ya? Pero los de la Pentápolis Filistea, recuerden que tenían unas ventajas muy importantes y era que dominaban las técnicas de la metalurgia y por lo tanto ellos tenían una superioridad armamentística y bélica y lograron independizarse posteriormente. Luego, en el 333, fue tomada por Alejandro Magno y posteriormente fue reconstruida como un centro helenístico. Ya durante el Imperio Romano, también era un centro cultural, obviamente, ya de Roma. Y en la época de Jesús, este lugar era dominado por Herodes el Grande. Y claro, algunos de los pecados de Damasco, a propósito, no lo leímos, por favor, leamos el del 6 en adelante, por favor, de Amós, obviamente. Amós 6 en adelante. Dice Amós, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi manto contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Muy bien, gracias. Ahí en ese mensaje es como le comenté para la Pentápolis Filistea. Note que ahí la menciona.
Uno es Gaza, que es el que del que estamos hablando. La otra ciudad era Asdod, luego Ascalón, Ecrón y obviamente Filistea. Entonces, era una confederación de cinco ciudades muy poderosas y era muy complicado tomarlas. Y ellos habían hecho que cuando Edom estaba peleando con Israel, entonces tomaron a los israelitas y los vendieron como esclavos a los edomitas. Recordemos que los edomitas son familia de Israel, ¿no? Muy bien. Hablemos un momentico entonces de Asdod. ¿Qué pasa con Asdod? Que es el otro país o la otra ciudad de la que nos está hablando ahí. Ah, habitada también por los anaseos, la anterior también, ¿se acuerdan? Josué 11:22, antes que por los filisteos. Entonces, los anaseos eran unos de esos pueblos hebreos que habitaban ahí, muy seguramente. Se les reconoce de esa manera. Y cuidado, la consagraron al dios Dagón. Los filisteos cuando la tomaron la consagraron al dios Dagón, donde llevaron el arca del pacto. Recuerdan ustedes en 1 Samuel 5, del 1 al 8. Cuidado. Nosotros siempre hemos dicho que el dios Dagón era el dios principal de la cosmogonía filistea, pero realmente no es así. El dios Dagón era un dios ugarítico. En Ugarit se adoraba al dios Dagón junto con el dios El, junto con el dios Baal. Y Ugarit posteriormente tiene una influencia muy grande en todo lo que es la tierra de Canaán, en todo lo que es la Mesopotamia y hasta Egipto. Y muchos de esos dioses y costumbres son llevados hasta esos lugares, ¿listo? Y el dios Dagón fue abrazado por los que después se llamaron los filisteos y empezaron a adorarlo. Pero el dios Dagón es un dios ugarítico. Y la ciudad de Asdod es Oye, asignada también a Judá, ¿sí, mi hijo? ¿dónde quedaba Ugarit? Ugarit queda al norte de Israel, queda en lo que se conoce como Siria, en lo que se conocía en ese momento como Siria. Entonces compartía territorio al norte de Israel, Siria y más arriba de Siria, es decir, algo así como los montes sacros y Armenia. Pero cuidado, aunque eso, digamos, era como el centro de operaciones, Ugarit, reitero, tuvo una influencia bastante enorme en los lugares que le mencioné ahora. Mesopotamia, uh, hasta Egipto alcanzó la influencia ugarítica. Entonces, si vamos a hablar desde esa perspectiva, el territorio era extremadamente grande, ¿ya? Que el centro de operaciones era ahí donde le dije, pero fue una influencia bastante fuerte. Ugarit tiene una influencia, algunos la llevan hasta el 12.000 antes de Cristo, otros la llevan hasta el 10.000, pero la influencia fuerte, fuerte, algunos dicen que 7.000, la influencia fuerte de ellos está por ahí en el 4.000 antes de Cristo. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, los que están habitando ahí o los que están teniendo influencia ahí son los ugaríticos. Por eso es que cuando nosotros queremos saber muchas cosas o aclarar muchas cosas, hay que echarle un vistazo a Ugarit. Ugarit termina siendo un lugar muy, muy importante para Israel, extremadamente importante. Pero eso poco se habla porque el descubrimiento de Ugarit es realmente muy, muy nuevo, comparado, por ejemplo, con el descubrimiento o con los estudios que se lleva de Egipto, de Babilonia. Ugarit es muy nuevo porque eso se descubrió, digamos, accidentalmente también y se empezó a estudiar. Y se ha encontrado que todo eso, digamos, había muchas influencias en Israel que son ugaríticas, que nosotros se las atribuíamos, por ejemplo, a veces a los cananeos. Y efectivamente, porque los cananeos tienen una influencia directa en Ugarit. De Ugarit. Los cananeos tienen una influencia directa de Ugarit. Entonces, Ugarit influenció de dos maneras en Israel. Una directamente y dos a través de los cananeos. Entonces, Ugarit afecta a los cananeos y cananeos después afecta a Israel, ¿ya? Pero es muy importante. Bien, entonces estamos hablando de Asdod. Y Asdod continuó en manos de los filisteos, según Jueces 13:3, les estaba diciendo que había sido designado a la tribu de Judá, pero continuó en manos de los filisteos, porque Israel no tenía esa capacidad bélica para hacerle frente a ellos y por lo tanto no podían tomarlo.
Con Usías fue conquistada, segundo de Crónicas 26:6, pero se independiza nuevamente y contra Sargón. Sargón II es un rey asirio, que los asirios ya venían haciendo como, digamos, ciertos intentos de controlar mucho territorio, pero el que lo logra es Tiglat-Pileser III. Muy bien, y hay un faraón que se llama Psamético I, que fue el que la destruyó casi por completo. En el exilio, cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio, fue habitada por los amonitas y por los moabitas, según dice Nehemías 13, del 23 en adelante. Y luego, con la revuelta de los macabeos, quedó destruida. Y cuidado, ¿saben cómo se llama esa ciudad en el Nuevo Testamento? Note la similitud fonética, Azoto. ¿De cuál ciudad es que estamos hablando? De Asdod, ¿cierto? ¿Cómo se llama Asdod en el Nuevo Testamento? Azoto, según Hechos 8:40. Preguntas. Estamos hablando, la verdad es que hay mucho que ver de estas ciudades, pero de todas maneras le estoy dando como un repaso, por lo menos que sepamos qué pasó con esas ciudades, grosso modo, pero quiero llegar de todas maneras a la teología de todo este asunto, que es finalmente con lo que quiero que hablemos esta noche, aparte de todo esto que estamos dialogando. Muy bien, esa era Asdod. Vamos con otra ciudad de la Pentápolis Filistea. Si tienen preguntas, por favor, bienvenidas. Vamos con Ascalón, que es otra ciudad que nos está hablando el versículo 8. Estamos en Amós, capítulo 1, versículo 8. Ascalón está al noreste de Gaza, fue centro de diversos cultos paganos, cuidado, cultos egipcios y babilónicos. Ya por ahí en los jueces y en los reinados de Saúl y David, era una ciudad totalmente filistea, ¿ya? Recordemos que no eran los primeros habitantes de toda esa Pentápolis los filisteos, pero finalmente terminaron tomando toda esa ciudad. Y en la época persa fue conquistada por el helenismo. Jeremías 47, del 5 al 7 dice: Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás? Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, allí te puso. Muy bien, y otra de las ciudades que nos habla la Pentápolis es Ecrón, y Ecrón también fue asignada a la tribu de Judá, o también a la tribu de Dan, porque ahí hay como una pequeña confusión, o posiblemente lo que en un primer momento era un territorio que se compartía, posteriormente ya no se comparte, ¿ya? Entonces, por eso es muy posible que se le diga que fue asignada a Judá y que después no fue a Judá sino a Dan, es por eso. Y Ecrón es reconocida para nosotros porque el arca del pacto fue capturada y llevada allá en alguna ocasión, según 1 Samuel 5, del 8 al 12. Muy bien. ¿Y por qué es tan importante esta parte de acá? Como le comento, la Pentápolis Filistea siempre fueron los grandes enemigos de Israel, tremendamente enemigos, y los enemigos que nunca Israel pudo conquistar. Pero un momento, hay un profeta que si bien no nos pertenece, dirían los del Reino del Norte, que si bien lo vemos con extrañeza, qué bienvenida le estamos dando y qué felicidad nos produce, porque nos está diciendo que Dios va a destruir a la Pentápolis Filistea. Y entonces toda esa tecnología, los filisteos eran, reitero, muy buenos en la tecnología, en los instrumentos bélicos, y todo eso nos va a quedar a nosotros. Aparte de eso, ellos también obviamente comercializan por el mar Mediterráneo. ¡Wow! Entonces, todo eso, si ellos no están y nosotros estamos ahí, entonces, ¿para quién va a quedar eso? Siga hablando, Amós, porque nos encanta cómo habla. Ahora entonces, Amós, a la petición de ellos, se va para Tiro, y Tiro está ubicada en la parte noroccidental de Israel, es decir, está colindando o limitando con la parte noroccidental de Israel. ¿Y qué se dice de Tiro? Leamos por favor Amós capítulo 1, versículo 9 y 10. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo,
porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Hay algo muy importante, gracias. ¿Qué pasa con Tiro? Lo que pasa es que Tiro realmente estaba conformada por dos ciudades, una en la costa y otra en una isla rocosa a 800 metros de la costa, ¿ya? Y en la ciudad de la tierra firme se llamaba Uchú, que era también conocida como la antigua ciudad o la ciudad vieja obviamente de Tiro. Y habitaban allá una parte de la población, ¿cierto? Porque en la isla, pues obviamente muy complicado la agricultura y demasiada gente y eso, entonces no. Pero ¿qué pasa acá? Ellos utilizaban esa estrategia geográfica que tenía. Cuando alguien venía a invadirlos era muy complicado y de hecho muchos países lo intentaron, muchas potencias lo intentaron, pero no pudieron. Era imposible de conquistar porque estaba separada de la tierra firme. ¿Verdad? Que apague el micrófono, por favor. El único que pudo conquistar eso, ¿saben quién fue? Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el único que logró conquistar a Tiro. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Porque destruyó la ciudad de la costa y con todo el material de casas y de edificios que había quitado de ahí, construyó un camino firme dentro del mar, un camino firme de 1 kilómetro, colocando ahí, reitero, varios materiales que había, de lo que había destruido en la ciudad de la costa. Hizo un camino firme desde la costa hacia la isla y así la conquistó. Isaías llama a Tiro a la hija de Sidón, capítulo 23, versículo 12. Y en la historia, cuidado, Tiro fue muy famosa, ¿por qué? Por los navegantes. Los de Tiro son los grandes lobos de mar. Estas personas eran los grandes navegantes de esa época. Recordemos que Tiro está en donde, en la costa del mar Mediterráneo, y por lo tanto ellos unieron comercialmente el oriente con el occidente, ya fueron los de Tiro. Y obviamente era un gran centro comercial y por ser puerto pues tenía muchísimo comercio, ¿cierto? Isaías le llama a esta ciudad de Tiro el emporio de las naciones y Ezequiel la llama la que trafica con los pueblos de muchas costas. Eso está en el 27.3 del libro. Cuidado, los de Tiro fundaron la ciudad de Cartago en África en el siglo IX. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las guerras más importantes de la antigüedad? ¿Se acuerdan que eran las guerras púnicas, las médicas y las del Peloponeso? Pues bien, las guerras púnicas fueron aquellas en las cuales peleó Cartago contra Roma por unas propiedades en Sicilia. Esas guerras duran bastantes años, 264 al 261, luego del 218 al 201, luego del 149 al 146. Las tres guerras las perdió Cartago, pero es que mire contra quién estaban peleando. ¿Contra quién? La estaban peleando contra el Imperio Romano. ¿Y por qué le estoy comentando todo esto? Porque Cartago eran descendientes de los de Tiro. Eran tremendos guerreros, descendientes. Cualquier persona no se le iba a enfrentar a un imperio como el Imperio romano, pero los de Cartago, que eran descendientes de Tiro, sí lo hicieron. Las relaciones entre Tiro e Israel, en algunas ocasiones fueron buenas, otras no. Por ejemplo, en la época de David fueron buenas, con Salomón también eran amigos, ¿cierto? Y productivas para ambos. Muy bien. Ahí está Tiro. Vamos a leer ahora el versículo 11 y 12. Entonces, mire dónde está el profeta. Está en la parte noroccidental, en la costa del mar Mediterráneo. De allá se va para ¿dónde? Miren lo que va a hacer ese mapa. Se va para Bosra. Entonces, de la parte noroccidental, el profeta se va a la parte suroriental. Dese cuenta cuál es el proceso que está teniendo
este campesino, que es un profeta adinerado, pero campesino. Por eso, recuerde que una de las asuntos importantes de un profeta es conocer su contexto. Usted no puede pretender ser profeta con solamente conocer o siquiera ni siquiera conocer lo que está pasando económicamente, políticamente, no saber ni siquiera eh, cuál es el sistema económico que nos rige, ah, sin saber siquiera qué es el Fondo Monetario Internacional, qué es el Banco Mundial, qué es eso, cómo es que funciona, cómo es que trabaja. O sea, todo eso tenemos que conocerlo. ¿Para qué? Para andar ubicados, informados y tomar decisiones más adecuadas. Entonces, definitivamente, esto que está haciendo Amós es un gran ejemplo para nosotros como siervo del Señor. Vamos a ver qué dice de Bosra. A ver, leamos por favor en 11 y 12. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Sí, gracias. Aquí hay una situación un poco compleja porque ahí hay dos, digamos, discursos que son dispares frente a la actitud de Edom para Israel. Edom significa tierra roja. ¿Recuerdan los edomitas eran qué? Los descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan? Esaú era el hermano de Jacob, ¿cierto? Y Edom también era una tierra bastante adinerada. Y de aquí menciona las ciudades de Bosra. Otra ciudad muy importante era una ciudad que se llamaba Selah, que también se conoce con el nombre de Petra. Otra ciudad muy importante era Temán. Cuidado, esta ciudad de Temán, por ejemplo, y todo Edom eran considerados los sabios de la antigüedad. O sea, la Biblia habla siempre de la sabiduría de Temán o la sabiduría de Edom, porque eran gente muy inteligente. La ciudad de Sela o Petra era una ciudad que estaba encallada en una peña y por lo tanto esa ciudad era impenetrable. Esa ciudad intentaron conquistarla y no pudieron. No podían porque ellos estaban, reitero, fue una ciudad que la construyeron dentro de una peña en las alturas. Esa ciudad es toda una exhibición espectacular de arquitectura, de ingeniería, ¿ya? Y como le comento, eran parientes de los israelitas. Pero por otro lado, se dice que Edom realmente fueron los que primero empezaron a adorar al Dios de Israel antes que el pueblo de Israel. De hecho, recordemos que en esta época que nosotros estamos hablando se habla del enoteísmo. Y en esta época se cree que el Dios de Israel, antes de vivir en Israel, era en Edom, ¿correcto? Y que de Edom es que viene a vivir aquí a Israel. Eso es lo que se ha planteado desde algunas teologías. Entonces, el territorio de Edom también era rutas de caravanas, ¿ya? Recordemos dónde están en el mapa ubicados, ¿cierto? Y obviamente lo mismo, hospedaje y peaje a la gente que transitaba por ahí. Tenían minas cupríferas, ¿cierto? Y minas también de hierro. Es muy posible que ellos hablen algo de hebreo, es decir, recordemos que el hebreo no se habla solamente en Israel en esa época, sino que es posible que estos, obviamente, por ser familiares de los hebreos, practicaban el hebreo. Y también algunos van a plantear que practican el politeísmo, pero otros van a decir, no, eso es falso. Y edomitas no practican el politeísmo. Y de hecho, aquí lo que se les dice es que persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. En su furor lo ha robado siempre y ha guardado perpetuamente el rencor. Aquí lo que se le juzga y condena a Edom es el rencor para Israel, pero realmente en cuanto al politeísmo eso está como discutible acá. Eso, reitero, es algunas teologías que lo proponen, otras no. El gobierno de ellos era monárquico,
Nos dice Génesis 36 que nos habla de esa clase de gobierno. Muy bien. Y en el Éxodo, recordemos nosotros que en el Éxodo los edomitas no le permiten a Israel pasar por el territorio, ¿se acuerdan ustedes? Y cuando Saúl hubo guerra entre Israel y Edom nuevamente. Bueno, según 2 Samuel 8:13, 1 Reyes 11:15, David mata a 18,000 edomitas, obviamente es muy seguramente una cifra hiperbólica, y ya el imperio asirio los conquistó en el 732. Muy bien, hablemos un momentico entonces de... Vamos ahora a Amón. Vamos a Amón. ¿Qué pasa con Amón? Leamos el versículo 13 y 14, por favor. ¿Alguien que lo lea? Así ha Verso dicho, 3. Sí. Continuó. Por 3 pecados de los hijos de Amón, por el cuarto, no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él, todos sus príncipes, dice Jehová. Muy bien. Rabá, la capital de Amón era Rabá. Por eso ahí en el mapa está así, Rabá, Amón. Y dice, encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en la batalla. El gran pecado de ellos era que abrieron el vientre de las mujeres que estaban embarazadas. Era realmente unas estrategias bélicas bastante sanguinarias, bastante crueles, pero las practicaban. Entonces, por eso es que se va a condenar al pueblo de Edom. ¿Listo? Muy bien. Y otro pueblo del que habla ya en el capítulo 2, versículo 1, es el pueblo de Moab. Moab. ¿Qué nos dice de Moab? Capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, por haber quemado los huesos del rey de Edom hasta reducirlos a cenizas. Le prenderé fuego a Moab y éste consumirá los palacios de Keriot. Moab morirá en medio de gran tumulto, con gran estrépito y sonido de trompeta, y quitaré de en medio al juez y con él a todos sus príncipes. Palabra del Señor. Recordemos que Amón y Moab eran descendientes de Lot en incesto con sus hijas, ¿se acuerda? Entonces, Amón en incesto con su hija menor y Moab en incesto con su hija mayor. No habían mostrado respeto por los muertos y eso es algo de lo que se les acusa en el texto bíblico. Obviamente, en la teología veterotestamentaria, no había algo peor para una persona el no ser sepultada, digamos, con honores, que una persona quedara con su cuerpo tendido en un desierto, en un campo, sin ser sepultado era peor. Lo que le pasó, por ejemplo, a Jezabel, que se la comen los perros, o sea, eso era una de las peores maneras de ver una condenación para una persona. Recordemos que en el Antiguo Testamento el concepto de salvación no se concibe como un alma siendo librada del infierno y siendo llevado a un cielo, sino que sencillamente salvación es, por ejemplo, en este caso, que recuerden mi nombre. Salvación es tener una buena sepultura, que lo sepulten como una persona de bien, con honores, recordando lo que hizo, ¿ya? Entonces, eso se trabaja de esa manera. Y dice que serían derrotados en la batalla, sus palacios serán quemados, en fin. Ahí está. Cuando llega a este lugar el discurso, cuando se termina en Moab y llega a Judá, reitero, eso es un Pentecostés. La gente está cantando, está feliz.
Están dichosos porque todos sus enemigos, dése cuenta que son los enemigos que están rodeando a Israel y todos van a ser destruidos. Eso significa que más rutas de caravanas para ellos, más comercio, más dinero, conquistar el mar, conquistar la tecnología bélica, ¿cierto? Y como si eso fuera poco, como si esos regalos fueran poca cosa, les llega el regalo mayor. Habla ahora de Judá. También Judá va a ser destruido. ¡Wow! Perdón, está hablando con el reino del norte y le está diciendo que sus hermanos del sur, que los explotaron durante mucho tiempo, que les colocaron impuestos elevados, que les dijeron una cantidad de vejámenes, ahora van a ser destruidos. Definitivamente hay buenas noticias para Israel en ese día de reposo, cuando ellos iban a Betel a celebrar a su Dios. Y el versículo 4 del capítulo 2, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley del Señor, no guardaron sus ordenanzas y los hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego a Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Ahí está. Entonces, dése cuenta que ahí era el clímax de todo. Y cuando tenía ya la atención de el pueblo, pues entonces ahora les habla de Samaria. Ahí es cuando la gente se enoja tremendamente. Hay algo bien importante acá, y es que si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, en el pecado que se le atribuye a Judá, mire lo que dice, versículo 4, la parte B, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y los hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Fíjese, en todo este discurso del capítulo 1, a ninguno de sus pueblos se les ha dicho que van a ser condenados porque han quebrantado la ley del Señor. El Señor a esos pueblos los juzga y condena por sus propias leyes, por sus propias reglas. Y a Israel los juzga y condena por la ley del Señor. Es decir, la ley que Israel ha asumido para ellos como palabra del Señor. Esto nos lleva a varias preguntas que la gente se hace. ¿Y qué pasa con los pueblos que no conocieron a Dios? Y en la actualidad, ¿qué pasa con los pueblos que no conocen a Dios? Y las preguntas es, bueno, ¿y serán salvos? ¿Será que esos pueblos pueden obtener salvación de alguna manera? El texto de Amós nos dice sí, porque lo que está haciendo Dios en ese momento a través de su profeta es diciéndoles, cuidado, yo he estado atento a lo que ustedes están haciendo. Y ustedes tienen unas leyes. Por lo general, lo que habla acá son leyes en la guerra, exabruptos, excesos en la guerra de estos pueblos. Y por esas leyes es que los van a juzgar y condenar. Esos pueblos no son juzgados y condenados por la ley con la cual se rige Israel. Por eso es solamente hasta el capítulo 2, versículo 4, que habla de que, lo leo nuevamente, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y los hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Cuál es el concepto de salvación? Realmente podríamos decir que todas aquellas personas de la antigüedad que vivieron, se condenaron o se salvaron. No, no podemos decir de una manera general, todos se salvaron, todos se condenaron. No. Dios ha estado atento a todos esos pueblos. Y una persona puede encontrar salvación o condenación incluso sin haber estado en contacto directo con el Dios que después se llama el Dios de Israel. Y eso es lo que este texto nos plantea. Si Dios se atribuye el derecho de juzgar y condenar, en este caso, a esos pueblos, cuidado, es porque ¿qué? Es porque Él antes ya se había mostrado a ellos.
El no hacerlo así es como, haga de cuenta, la niña a la cual un padre irresponsable abandonó, apenas nació. Y, y cuando llega el tiempo, el señor ya está viejo, está chacoso, está enfermo, y ahí sí se da cuenta que tiene hija, y entonces va y la busca. Pero esa mujer ya es eso, ya es una mujer profesional, con su vida, digamos, muy bien definida, ¿cierto? Y entonces él aparece y le dice, mi hija, ayúdeme, colabóreme, vea, necesito, estoy muy mal, necesito que me tienda la mano. Y ella tiene un buen corazón y le dice, listo, papá, véngase a vivir conmigo, compartamos mi apartamento. Pero resulta que ella a la semana llega tarde y el señor le dice, pero mija, ¿cómo así que está llegando tarde? Mire la hora que es. ¿Qué cree que le va a decir esa muchacha al señor? Perdón, usted me está preguntando a mí que por qué llegó tarde, de hecho me está reclamando. ¿Usted dónde estaba cuando yo di mis primeros pasos? ¿Usted dónde estaba cuando yo aprendí a decir mamá? Porque no aprendí a decir papá porque usted no estaba. ¿Usted dónde estaba cuando me vino la primera menstruación? ¿Y usted dónde estaba cuando yo quise saber cómo eran los hombres con las mujeres? Y ahora que yo soy una mujer hecha y derecha formada, viene y me dice entonces a lo que debo hacer y lo que está bien o no según su perspectiva en mi vida. Por favor, ubíquese. Esto que le acabé de contar es básicamente lo que haría Dios de que en el caso de que no ha estado absolutamente con esos pueblos ni les ha dicho nada, ¿cierto? Sino que ha estado solamente con Israel, pero de un momento a otro aparece en el escenario internacional, político, económico, y les dice, muchachos, cuidado ustedes, Pentápolis Filistea, Siria, Tiro, Edom, Moab, Amón, ustedes la han estado haciendo y la han estado haciendo pésima. Han estado cometiendo error tras error y por lo tanto ahora viene mi juicio sobre ustedes. Eso no es correcto. Si Dios se atribuye el derecho de juzgar, de condenar y salvar a los otros pueblos es porque Dios ha estado con anterioridad revelándose a esos otros pueblos de una manera diferente como se ha revelado a Israel y a Judá, pero se ha estado revelando a esos otros pueblos. Y este no es el único libro que habla del juicio a esas naciones. Isaías lo dice, Jeremías lo dice, Ezequiel lo dice, ¿correcto? Y todo eso, reitero, lo que nos está indicando es que Dios sí está trabajando con los demás pueblos. A veces nosotros pensamos que Dios en la historia estuvo quieto. Y que cuando llega el momento de Israel, entonces cuando le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham empieza a caminar y bueno, entonces Dios está ahí en el punto de partida. ¿Listo, Abraham? Listo. Entonces avancemos. Y avanza Israel y avanza o lo que llamaría Israel, en este caso Abraham, y entonces Dios también empieza a actuar en la historia. No fue así. No fue así. Estos textos que nos están contando este asunto, nos están diciendo que Dios sí estaba muy enterado y que estaba chequeando y que las leyes de esos pueblos también habían sido dadas por Dios. Pero bueno, eso digamos es pasable allá. Traigámoslo a nuestra cotidianidad, traigámoslo a nuestra actualidad. Afortunadamente usted está en la universidad y ya creo que ha estado rompiendo un poco el concepto de que solamente somos salvos los cristianos evangélicos. E incluso hay algunas denominaciones que se atribuyen la salvación solamente para los que pertenecen a nuestra denominación. Los demás no tienen cobertura. Los demás no tienen posibilidad de salvación. Pero afortunadamente tenemos que decir que Dios no ha firmado contrato de exclusividad con ninguna denominación y que una persona puede lograr, según lo que estamos viendo en esta noche, que es precisamente el aspecto teológico que yo le quiero decir, una persona puede lograr la salvación incluso independientemente de la religión que nosotros llamamos cristianismo. Una persona puede encontrar la salvación en el hinduismo, en el budismo, siendo musulmán, sí. Cuidado, no estoy diciendo que todo hinduista, budista o musulmán sea salvo, pero sí le estoy diciendo que personas
en el hinduismo, en el budismo o en el islam podrán ser salvos. Porque así como Dios a estas personas no las juzgó por las leyes de Israel, sino que las juzgó por sus propias leyes, a esas personas también Dios las juzgará por sus propias leyes. Esto no es un caso aislado. Alguien diría, no, pero perdón, es que eso es Antiguo Testamento. A ver, vámonos para el Nuevo Testamento. No, esto sigue vigente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Alguien de pronto dirá, pero es que la Biblia habla de que no hay otro nombre en que podamos ser salvos, sino solamente, sí, pero recordemos que la hermenéutica nos dice que hay que mirar los destinatarios, y en los destinatarios hay cosas que son particulares y hay cosas que son generales. Nosotros no podemos asumir cosas que son particulares de una carta o de un escrito para nosotros hoy, porque era una situación particular, pero sí hay unas generalidades. Esas generalidades sí las podemos nosotros asumir para nuestro hoy. Nosotros creo que tenemos que, digamos, como ampliar un poquitico el concepto del escrito, del libro escrito y de la manera en que se escribe, ¿ya? Recuerden que ustedes me han escuchado hablar en las clases de que la Biblia no es el único texto que Dios escribe. El universo es un libro escrito. La conciencia o la ley escrita en los corazones de la cual hablamos es otro libro escrito. Y yo creo que son libros escritos más fiables y con mucho más validez que este texto. Con todo lo que yo amo este texto y con que le he dedicado muchos años de mi vida al estudio y que sé que en este texto está la solución a los problemas más álgidos de la humanidad. Pero tengo que decirle que son más fieles, más fidedignos esos otros libros que ha escrito Dios que este. Las famosas vías de la demostración de Dios, ¿se acuerda? Teleología, ontología, cosmología, religión y moral. ¿Ya? Son las famosas vías de la demostración de Dios. Eso es más fidedigno que esto. Y sobre todo, otra cosa que reitero, la ley escrita en sus corazones. ¿Por qué? Porque esos pueblos pueden ser juzgados y condenados o salvados sin esto, pero no podrán ser juzgados y salvados sin los otros dos libros de los cuales le estoy hablando. Entonces, habría que ver qué llamamos nosotros literatura sagrada, ¿ya? Porque, perdóneme, si la literatura sagrada para usted se agota en el texto bíblico, me parece que hay que ampliar el concepto de sacralidad, hay que ampliarlo, porque en palabras de Juan Wesley, el mundo es mi parroquia, ¿ya? Y este espacio en el cual nosotros estamos, que es nuestro cosmos, que es nuestro universo, eso es más sagrado. Desde mi perspectiva, perdóneme que le haga ver mi pensamiento así de manera tan abrupta, desde mi perspectiva, más sagrado que este texto. Y la Biblia ocupa un lugar central en mi vida, y sé que en la vida de ustedes también. Pero, ¿por qué razón? O sea, ¿qué pasa con esos pueblos que no tienen la Biblia digamos, como norma y autoridad? O sea, que nosotros pensamos que solamente Dios, con toda esa creatividad tan exuberante que tiene, solamente tiene una posibilidad y un medio para mostrar su revelación a los seres humanos a través de la inspiración del texto bíblico, con toda esa capacidad inspiracional y con toda esa capacidad de creatividad que tiene. Me parece que ahí estaríamos como haciendo un reduccionismo muy fuerte de Dios, ¿ya? Al analizar esos conceptos de esa manera. Realmente son muy reducidos los conceptos que nosotros tenemos en cuanto a salvación y en cuanto a revelación, en cuanto a espiritualidad, en cuanto a santidad, porque solamente los pasamos por un filtro, por un colador, el filtro de nuestra fe y el filtro de nuestra dogmática. Es que es curioso, ni siquiera en nuestra teología, que obviamente nosotros podemos hablar, ayer venía pensando precisamente de el análisis comparativo entre dogmática
Doctrina y teología son tres cosas diferentes. Ojalá nosotros siquiera hiciéramos pasar la salvación de la gente por el filtro de la teología cristiana, ya sea cristiana católica o cristiana evangélica, pero no hacemos eso. Ni siquiera los hacemos pasar por el filtro de la doctrina, sino que los llevamos al filtro del dogma, ¿cierto? Perdón, aparte de la teología cristiana, hay teología musulmana, teología hinduista, teología budista, y esas teologías no tienen nada que decirle al ser humano. Definitivamente están tan totalmente erradas que no se puede asumir absolutamente nada de espiritualidad, de santidad, de religión y de teología de esas otras religiones que nosotros llamamos y que las vemos como tan allá porque como son también orientales, ¿no? Pero recordemos siempre que lo que nosotros conocemos como revelación es la resultante de dos dinámicas, ¿no? La dinámica descendente, Dios mostrándose al ser humano, y la dinámica ascendente, porque cuidado, una cosa es que Dios se revela al ser humano y otra cosa es cómo ese ser humano entiende esa revelación. Porque si bien la revelación de Dios es progresiva, la comprensión de esa revelación también es progresiva y eso sí es más grave todavía. Eso es más grave porque en qué momento yo comprendo a veces cosas. Mire que a veces un profesor dice un concepto, plantea un concepto y una persona lo va entendiendo por allá 2 o 3 semestres después. Dios se revela al ser humano, pero otra cosa es cómo yo entiendo esa revelación y cuándo la voy entendiendo y cómo la voy entendiendo. Entonces, definitivamente lo que se conoce como revelación, evidentemente es un ejercicio, eso se llama teándrico, es un ejercicio teándrico, es decir, que tiene elementos humanos y elementos divinos. Eso es una construcción que tiene esos dos elementos y no puede ser de otra manera, porque evidentemente Dios tomó esa manera de revelarse a nosotros. Pero entonces en ese proceso nosotros no podemos pretender que el proceso teándrico único y exclusivo válido es el proceso cristiano evangélico, porque ni siquiera decimos que cristiano, porque no podemos, solamente decimos cristiano evangélico. No es correcto. O sea, es hacer un reduccionismo de la manera en que Dios se ha estado revelando con toda la humanidad. ¿Ya? Y eso nos lo muestra este pasaje de Amós. Reitero, nos lo muestra también Isaías, Jeremías, Ezequiel, en la manera en que Dios se atribuye el derecho de juzgar y condenar o juzgar y salvar a otros pueblos que no son Israel, pero que Él dice, me he estado revelando. Les dije qué deberían hacer, cómo deberían hacer y ahora vengo a pedir cuentas. ¿Cómo sería entonces Dios que diga, no, a ver, los edomitas, ¿quiénes son los edomitas? Perdón. Pero de un momento a otro, entonces viene y dice, ustedes edomitas, como no hicieron lo que yo quería, entonces ahora sufran las consecuencias. ¿Ya? No es justo. ¿Dónde está la justicia de Dios ahí? No sería correcto que yo no me muestre a alguien y que un día venga y le pida cuentas de aquello que no les enseñé. Yo pido cuentas de aquello que les enseñé, de aquello que les mostré. Y entonces, como les dije cómo era, ahora vengo y les digo cómo hicieron la tarea, muchachos. ¿Ya? David dice, profe, ¿usted cree que Yahvé se le reveló en mayor medida a Israel que a las otras naciones contemporáneas de Amós? Y si es así, ¿cuál cree usted que haya sido la determinante para que Dios prefiera una mayor revelación o una revelación diferente a Israel con respecto a las otras naciones contemporáneas? Honestamente no creo. No creo que la revelación de Dios a Israel sea la mayor de todas las revelaciones. O sea, cuidado, es que ahí está el problema. En nuestra teología cristiana evangélica, o bueno, en la teología cristiana, la mayor revelación de Dios al ser humano está en la persona de Jesucristo, pero solamente en la teología cristiana. Pero es que, a ver, ¿cómo nosotros lidiamos con el concepto de que Dios solamente se ha estado manifestando, que Dios solamente le importa a la religión, una religión que se llama cristianismo, cuando ni siquiera Él no vino a fundar ninguna religión? Perdón, el hecho de que nosotros nos llamemos cristianos no significa que Jesucristo está avalando todo lo que el cristianismo hace. Porque ni el cristianismo es Cristo, ni Cristo es el cristianismo, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuidado, ni el cristianismo es Cristo, ni Cristo es el cristianismo.
¿Ya? Entonces, no creo que sea la mayor revelación, solo que en la parte que planteas que sea diferente, sí es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque es un grupo étnico particular. Lo que pasa es que ese grupo étnico escribió un texto que cuando ellos lo escribieron ni siquiera sabían que iba a llegar a ser tan sagrado para nosotros como lo es en este momento, ¿ya? Pero escriben un texto que, reitero, para ellos es sencillamente como una... digamos, como un proceso querigmático de evocando las historias de un pasado, ¿cierto? Y ahora que necesitamos como tener una base inspiracional y una base, digamos, para imitar, entonces, ¿a qué le echamos mano? Echémosle mano a esas historias, pero en nuestra realidad, y coloquémoslas por escrito. Y ahí es entonces cuando surge lo que nosotros llamamos como Tanaj, Antiguo Testamento, ¿ya? Y esa es la manera en que funciona esto. Pero que ellos pensaran que lo que estaban escribiendo iba a ser tan sagrado, iba a tener tanto problema, tanta situación, tanta bendición, tantas enseñanzas, no, no. Ellos sencillamente son un grupo particular que coloca por escrito esas, digamos, enseñanzas, y esas enseñanzas llegan hasta nosotros hoy. Entonces, ¿qué es particular y diferente? Sí. Que sea la mayor, no creo. Es que ¿cómo logramos nosotros articular aquello de que Dios no hace acepción de personas? O sea, a nosotros no nos cabe en la cabeza. Nosotros tenemos por allá un reducto en el cual decimos, pero de todas maneras yo creo que yo sí soy especial para Dios. Claro, y todos somos especial tesoro, como bien lo dice él, pero no es más especial tesoro usted que yo, ni yo que usted. Dios no tiene esos récords, ¿cierto? De premio y castigo que tenemos los seres humanos, porque si fuera así, todos estaríamos perdidos. Entonces es diferente, mas no mayor. Dios no tiene acepción de personas. Dios se revela a toda persona, a todo grupo étnico, de tal manera que esa persona o que ese grupo no tenga justificación delante de él. ¿Cómo va a ser eso de que no se le revela a un pueblo y después le va a pedir cuentas? O sea, no sería correcto, no es adecuado. Entonces, ¿qué relevancia tiene el preocuparse de pertenecer a una religión u otra? Honestamente, el ser humano es religioso, es una de las vías de la demostración de Dios. De hecho, el que se idolatre significa que hay un Dios que existe y que ese Dios coloca en el ser humano ese deseo de adorar a algo o a alguien, y todo ser humano adora a algo o a alguien. Y ese algo o alguien lo ha constituido Dios. Puede ser un hijo, el trabajo, y bueno, nosotros ya sabemos eso. La verdad es que la religión lo que pretende es, nosotros somos seres espirituales y hay una, digamos, la idea de una divinidad, pero como esa divinidad es santa, es sagrada, entonces se necesita, digamos, venerar a esa divinidad. Pero ¿cómo lo hacemos? Ahí es donde nace el rito, ahí es donde nace el acto litúrgico. Y ahí es donde nacen las religiones. La religión es todo un conjunto de creencias, de libro sagrado, de Dios, de ritos, ¿cierto? Pero todo eso se hace con el ánimo de ¿qué? De adorar una divinidad. Entonces la religión sencillamente es la manera en que yo expreso parte de mi adoración a Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros tomamos la religión y hacemos de eso, que es solamente un pequeño segmento, hacemos un todo. Y muchas veces nos quedamos solamente en el rito, más no más no en lo que pretendería ser, digamos, la religión. Es decir, la religión no es un fin, sino que es un medio. La religión no es un fin, es un medio, pero para nosotros muchas veces lo tomamos como un fin, ¿sí? Mire, todos los que estamos aquí en esta clase hoy, todos vemos a Dios desde una perspectiva diferente. El hombre ve a Dios desde una perspectiva diferente a la mujer. El hombre de estrato 1 ve a Dios diferente al hombre de estrato 6, ¿cierto? La mujer ve a Dios de una manera diferente. Y si la mujer ha tenido una buena relación con su papá, puede más fácilmente acercarse a la divinidad, porque para nosotros la divinidad es masculina. ¿Sí ve? Dese cuenta. Craso error. Craso error, pero nosotros no podemos salirnos de que cómo se le ocurre hablar de una divinidad desde la perspectiva femenina. ¿Ya?
pero también hay una parte femenina en Dios, obviamente. ¿Sí? Pero si esa mujer fue violada por su papá, qué complicado que esa mujer se acerque a Dios. Porque para ella su papá es como esa representación de Dios y este que me debería cuidar, que me debería amar, viene y me viola. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Ya? Y una persona que tenga una afección o una enfermedad terminal o crónica, esa persona ve a Dios de una manera diferente a como la veo yo, que estoy totalmente sano y que no necesito. Por eso, Dios, cuidado con lo que les voy a decir, Dios es un constructo del ser humano. Cuidado, Dios existe, o sea, la divinidad existe, ¿cierto? Llámele Dios, llámele Elohim, el tetragrama, o véalo, o llámelo energía o lo que sea. Dios existe. Pero independientemente de que Dios exista, la manera en que yo concibo a ese Dios es un constructo del ser humano, es un constructo mío. Y ese constructo es resultante de ¿qué? De mi necesidad, de mi necesidad. ¿Por qué el Dios Baal tenía unas características diferentes al Dios de Israel? Porque los adoradores del Dios Baal necesitaban esas características en él, que fuera un Dios de la agricultura, se le atribuía el viento, se le atribuía el agua, se le atribuía la fertilidad, en fin, mientras que en la espesura del Jordán no necesitamos un Dios de esas categorías, necesitamos es un Dios de la guerra para que nos ayude a defender esto que tenemos acá porque los otros pueblos nos los quieren quitar. Entonces, bienvenido el Dios de la guerra. ¿Sí? Entonces Dios termina siendo un constructo del ser humano. Pero el hecho de que yo tenga un constructo de Dios en mi vida no significa que Dios se agota ahí. No significa que yo puedo encerrar a Dios y decirle, métete acá. O sea, de ahí no puedes salir. No puedo, porque Dios obviamente no se deja enclaustrar ni en sistemas sistemáticos, ni doctrinales, ni religiosos. Dios no firmó contrato de exclusividad con el cristianismo. Dios no ha firmado contrato de exclusividad con la Universidad Bautista. Dios no ha formado contrato de exclusividad con su denominación. No pretendamos meter a Dios ahí. No pretendamos meter a Dios en una religión, porque no vamos a poder. Excelente. Profesor, ¿qué relevancia tiene entonces la predicación de la palabra? Excelente. Entonces, frente a eso diríamos, bueno, entonces si ellos pueden encontrar la salvación allá, entonces ¿para qué predico? ¿Para qué voy y hablo del Señor? Yo le diría, sí, hablemos del Señor. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos, muchas veces cuando evangelizamos, no evangelizamos, sino lo que hacemos es proselitismo. Es decir, queremos ganar esa alma para nuestra denominación. De hecho, muchas veces se pelea con la denominación de allá porque, cuidado, ¿cómo vamos a dejar que se nos vaya esa alma? Si esa alma es de nosotros, perdón, o sea, qué ignorancia, qué lamentable. Sí deberíamos predicar, ¿por qué? Porque es que el concepto de salvación que Dios tiene para el ser humano es mucho más grande que un alma siendo librada de un infierno y llevada a un cielo. Cuidado con eso. Lo que nosotros conocemos de infierno es tan loco, realmente es tan diferente. Eso es una construcción tan fuerte también para nosotros, pero ¿cuánto de eso es real? ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros debemos predicar? Sí, nosotros debemos predicar, lo que pasa es que no debemos hablar es precisamente de una denominación solamente, sino que debemos predicar es de Dios. Es decir, cuando usted predique, no predique de su denominación, disculpe, predique de Dios. Predique de Dios, y cuando usted predica de Dios, usted tiene que entender que el proyecto de Dios para el ser humano no se agota en una religión, es económico, es político, es cultural, ¿ya? Es intelectual. Mire, somos los culpables de que la gente no quiera conocer a Dios. ¿Por qué? Porque reducimos a Dios a un dogma, a una denominación. Pero si nosotros tuviésemos esa capacidad de hablarle a la gente del propósito holístico de Dios para el ser humano, todo ser humano, todo ser humano diría, ¿dónde le firmo? Porque eso es lo que yo quiero para eso. Eso es lo que yo quiero para mi vida, lo que yo quiero para la humanidad. ¿Ya? Pero como nosotros decimos, no, es que ser cristiano, bueno, no tomar, no bailar, no fumar, no bailar apretadito, ir todos los domingos a la iglesia preferiblemente. Y el culto es entre semana. Es lamentable. No es lo que Dios propone.
Dios propone es una emancipación, reitero, política, económica, religiosa, cultural. Entonces sí hay que predicar. No hay que hacer proselitismo. Hay que predicar el mensaje divino. El mensaje divino, pero para predicarlo hay que primero entenderlo nosotros. El concepto de salvación neotestamentario, creo que, o lo que se conoce de él, creo que ha hecho mucho daño. Porque el concepto de salvación que se practica en las iglesias por lo general es que sálvese, mi hijo. Usted tiene que entender que su alma tiene que ser librada de un infierno, mi hijo, por favor. No, eso no es. No, el concepto de salvación es mucho más amplio. Es una cosa más amplia, iglesia. Este tema, Profe, no pretendo agotarlo acá, al contrario, lo que estoy poniendo en las bases, porque esto nos lleva toda la vida. Y de esto han intentado hablar teólogos, pero eso es un tema candente. ¿Sí? Yo solamente lo propongo a partir del libro de Amós, ¿ya?